heroínas de la fe. Heroínas de la fe. Entonces vamos al libro de Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 25. Dice así: por la fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Todos digan fuerte: 3 meses. Porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo a la orden del rey había dado. Por la fe, Moisés, ya siendo adulto, no quiso que lo llamaran hijo de la hija del faraón. Prefirió que lo maltrataran junto con el pueblo antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Amén y amén. Hebreos 11 es un pasaje famoso en la Biblia porque en él hay una lista de personajes bíblicos que muchos consideran el salón de la fama de la fe, porque aquí se enumera un sinnúmero de personajes bíblicos que por su fe lograron hacer grandes hazañas y proezas. Incluso lograron causar una diferencia o hacer una diferencia en su generación. En esta lista vamos a encontrar grandes y conocidos personajes bíblicos como Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José y muchos más. Todos ellos hombres extraordinarios gracias a su fe. Por la fe de ellos conocemos hoy acerca de grandes proezas y hazañas bíblicas. Amén. Pero cuando comenzamos a leer este libro de Hebreos, especialmente el capítulo 11, nos encontramos en el verso 23 a una pareja poco conocida en la Biblia. Y me estoy refiriendo a los papás de Moisés. Los papás de Moisés se llamaban Amrón, el padre, y Jocabed, la madre. Y ellos están incluidos en esta lista de los héroes de la fe en la Biblia. Ellos están incluidos en el salón de la fama de los hombres y mujeres de fe. Y no están incluidos por haber conquistado grandes reinos. No están incluidos por haber derrotado grandes gigantes. Están incluidos por haber sido buenos padres para sus hijos. En este salón de la fama de la fe, donde hay hombres de la talla del profeta Samuel, donde hay hombres como el rey David, donde hay hombres como el valiente Gedeón, encontramos a esta pareja, Amrón y Jocabed. Y la Biblia dice que están en este salón de la fama porque protegieron a su hijo y no tuvieron temor del faraón. Y a mí me parece impresionante, pero además me anima, además me motiva, porque creo que tú y yo también podemos estar en el salón de la fama de la fe si somos buenos padres para nuestros hijos. Buenos padres para nuestros hijos. Y como es el Día de la Madre, hoy voy a centrar mi mensaje en la vida de la madre de Moisés, llamada Jocabed. Y si tú quieres estudiar la historia de Jocabed, tienes que ir al libro de Éxodo. Éxodo, segundo libro de la Biblia, y vamos a estar leyendo el capítulo 2 del libro de Éxodo, donde encontramos la historia de esta mujer de fe, de esta heroína de la fe llamada Jocabed. Amén. Entonces, Éxodo capítulo 2, voy a estar leyendo del verso 1 al 5. Éxodo, segundo libro de la Biblia. ¿Ya lo encontraron?
Si no pueden leer en las pantallas, también está ahí. Dice, por esa época, un hombre de la tribu de Leví, todos digan Leví, se casó con una mujer de su misma tribu. Eso quiere decir que el hombre y la mujer eran de la tribu de Leví. Dice, después de un tiempo, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. El niño era tan hermoso que la madre lo mantuvo escondido durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo esconderlo más, le hizo una pequeña cesta de papiro y la cubrió con asfalto y puso al niño adentro. Luego fue y lo dejó en medio de las cañas que crecían a la orilla del río. La hermana del bebé lo tuvo vigilando desde lejos para ver qué iba a pasar con él. Verso 5. En eso vio que llegaba a bañarse al río una princesa, una de las hijas del faraón. Mientras caminaba por la orilla con sus damas de compañía, vio la pequeña cesta que estaba en medio de las cañas y envió a una de sus doncellas para que se las llevara. Amén. Para poder entender mejor este texto, permítanme darles un contexto. Jocabed vivió en uno de los tiempos más difíciles, más duros y más oscuros de la historia del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se encontraba en una esclavitud muy larga que había durado 400 años en una de las naciones más poderosas de su época. Me refiero a Egipto. Esta mujer le tocó vivir en una época de esclavitud, de oprobio en Egipto. Pero no solamente le tocó vivir en esta época, sino que además quedó embarazada en esta época. Y no solo quedó embarazada en esta época, sino que dio a luz un hijo varón. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta todos estos hechos, no solo bíblicos, sino históricos? Porque el pueblo de Israel, a pesar de que estaba en esclavitud, había crecido y se había multiplicado de una manera sobrenatural. Y Faraón, por temor a una rebelión de los judíos, de los hebreos, tomó una decisión drástica y mandó la siguiente orden. Cada vez que una madre hebrea dé a luz, las parteras, las que recibían a los bebés que nacían, tenían que tomar una decisión. Si el bebé era mujer, vivía. Si el bebé era hombre, moría. Era una orden del rey, era una orden del faraón y nadie podía pasarse por encima de la ley. Así que todo niño que nacía en esta época estaba condenado a morir. Si era niña, vivía; si era niño, moría. Y es en medio de estas circunstancias que le tocó vivir a Jocabed. No solamente le tocó vivir, como lo acabo de decir, ella queda embarazada de su esposo y da a luz un bebé. El bebé fue varón, fue hombre, por lo tanto estaba condenado a morir. Y es aquí donde quiero darles a ustedes 5 lecciones que encuentro en la vida de Jocabed. Si estás tomando nota, la primera, Jocabed, la primera lección, Jocabed eligió la fe antes del temor. Jocabed eligió la fe antes del temor. Permítanme empezar diciendo lo siguiente. Jocabed tenía todas las razones del mundo para tener temor. En primer lugar, era mujer. En segundo lugar, era hebrea.
En tercer lugar, era esclava. Y en cuarto lugar, había dado a luz un niño varón. Esta mujer tenía todas las razones del mundo para tener miedos, dudas y temores. Sin embargo, la Biblia dice que por la fe, esta mujer protegió, cuidó a su hijo y no tuvo temor del faraón. Me encanta la historia de Jocabed, porque la primera virtud que encuentro en esta mujer es que era una mujer de fe. Y algo que yo reconozco en cada rostro de cada mamá en este coliseo es que son mujeres de fe, son madres de fe. Quizás pueden estar teniendo circunstancias difíciles, quizás estás enfrentando un problema o una adversidad, pero cuando te toque elegir, elige la fe. Jocabed prefirió creerle a Dios que temer a Faraón. Me encanta eso. Ella prefirió creer que Dios podía hacer un milagro con su hijo. Ella creyó que Dios podía salvar a su hijo. Ella creyó que Dios podía proteger a su familia. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Dios salvó a Moisés, guardó a su familia, hizo un milagro en su casa. Y eso es exactamente lo que yo estoy creyendo para ti y para tu familia. Pero tú te tienes que atrever a creer. Escoge la fe. Dije, escoge la fe. Ella creyó, yo no sé cómo va a ser Dios, yo no tengo todo resuelto, pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan, Dios tiene el control y Dios tiene la última palabra en mi familia. La última palabra no está en Egipto, la última palabra tampoco la tiene el faraón, la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero decirte de parte de Dios, Él tiene un plan, Él tiene el control y Él tiene la última palabra en tu familia. ¿No me estás escuchando? Dios tiene un plan, Dios tiene el control y Dios tiene la última palabra con el presente y el futuro de tu casa, de tu hogar. Si tú lo crees, vamos a hacer un poco de ruido este domingo. Escoge creer. Escoge creer en vez de temer. Escoge creer a Dios en vez de a las circunstancias. Amén. Entonces lo primero que me enseña Jocabed es que a pesar de los momentos tan difíciles que le estaba tocando vivir, esa circunstancia tan adversa, siendo una mujer, siendo hebrea, siendo esclava, con un edicto real en su contra, ella eligió creer.